después, hasta donde lleguemos, ahí va a continuar la siguiente persona, que le toque el próximo martes. Y para ustedes, ¿qué es pedagogía? Un pedagogo, ¿quién es? Un maestro, alguien que enseña, alguien que prepara a otro. ¿Para qué? Para que enseñe a otros, ¿verdad? Eso es pedagogía. Jesús tenía una forma de conducir a sus discípulos. Pedagogía es la forma y manera de conducir a los discípulos. ¿Cree usted que Jesús trataba igual con las multitudes que con los discípulos? No, ¿verdad? Así saben. No era igual, porque él con los discípulos tenía un propósito. No hacía a un lado a las multitudes, porque él era misericordioso y amoroso con todas esas multitudes que lo seguían, pero su prioridad eran sus discípulos, aquellos 12. Miren que las multitudes son grandes, son miles, y los discípulos eran pocos, así como en esta noche somos pocos, ¿verdad? Pero a estos pocos el Señor quiere preparar para que vayamos igual que los discípulos, más allá, a anunciar la buena nueva. Jesús no trataba igual a todas las personas, tenía una predilección por sus discípulos, porque los quería formar. Atendía a todas las personas, pero tenía un propósito especial con sus discípulos. Debían vivir como auténticos discípulos para llegar a ser verdaderos apóstoles del Señor. ¿Quién es un verdadero discípulo? El que está a los pies del maestro, ese es un discípulo. No es un discípulo aquel que a veces quiere y a veces no quiere, porque el que no quiere y no va, pues no va a aprender del maestro, ¿verdad? Así que para ser un discípulo tenemos que estar perseverando para conocerlo más y más. ¿Por qué estamos aquí? Yo me imagino que todos estamos aquí porque hemos entendido que la formación está por encima de cualquier cosa si queremos llegar a ser discípulos del Señor, ¿verdad? Es lo más especial que tenemos en este momento en nuestras vidas, estas enseñanzas. Los discípulos no se separaron del maestro, y fue así como después los hizo sus apóstoles. Cuando ya lo conocían, cuando ya lo imitaban, cuando hacían todo lo que hacía su maestro. Dice, debían vivir como auténticos discípulos para llegar a ser verdaderos apóstoles del Señor, ya que ellos, oiga bien, ya que ustedes van a ser los continuadores de la obra salvadora de Jesús. Así como en aquel tiempo Jesús formó a sus discípulos, hasta hoy en día sigue haciéndolo, porque nosotros somos los continuadores de su obra salvadora. Esa era la misión que él traía. Por eso dio prioridad a sus discípulos. ¿Usted cree que si solo viene a una asamblea o va a reuniones en la iglesia, podría salir un discípulo de ahí? No, no sale. Es simplemente un feligrés. El verdadero discípulo se forma aquí, a través de las enseñanzas. A los discípulos les explicaba, les enseñaba a través de parábolas y a solas. Los llevaba para orar con ellos. ¿Sí o no han escuchado en el Evangelio? Que se apartaba y especifica muchas veces en el Evangelio con sus discípulos a orar, a un lugar apartado. Celebró la Pascua con ellos.
Les enseñó todo. A ellos se les apareció primero en la resurrección. Tenía una preferencia especial por sus discípulos. O sea, ¿cómo se deben sentir ustedes? Preferidos del Señor, especiales. Porque no es a mí que me van a imitar, no es al líder que van a imitar, no es al subcoordinador, no es a nadie, absolutamente a nadie. Nosotros solamente somos siervos del Señor y nunca vean a un servidor como superior a ustedes. Porque es posible que nosotros tenemos muchas luchas y pruebas quizás peores que ustedes. Nosotros solamente somos ese medio por el cual Jesús continúa su obra salvadora. ¿Sí comprendemos? Amén. Por eso nosotros como servidores estamos aquí martes con martes y los días que nos toque que venir. Porque dice que nosotros somos la continuación de su obra salvadora. Por eso nos esforzamos por enseñar, no lo que nosotros queramos, sino lo que Él quiere, como es su voluntad, lo que nos enseña la palabra de Dios. Queremos que ustedes también sean como el maestro, que imiten al maestro. No hay un discípulo, y tenga bien claro esto, que no se aleje, que no se aparte a un lugar solo para estar con su maestro. El que no lo hace no es un discípulo. Nosotros siempre buscamos un lugar, un momento, la ocasión o un día a la semana o todos los días a la semana y nos vamos a orar, ¿verdad? Allá, a la iglesia donde exponen el Santísimo, en las diferentes iglesias donde usted pueda ir. Ese es el discípulo, el que se aparta a orar, el que se aparta a hablar con el Señor, porque Jesús y sus discípulos iban al monte, a lugares apartados, a lugares donde ya no los seguía la multitud, se iban hasta escondidos de la multitud para orar, para estar con el Señor. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Amén. No se trata solo de seguir a Jesús, sino tener una razón por qué lo seguimos, porque multitudes lo seguían, pero lo seguían porque les daba de comer, porque hacía milagros, pero no porque lo amaban, no amaban a Él, solo amaban lo que Él hacía y les daba. Mucha gente seguía a Jesús, pero no todos con la misma intención. Un discípulo sigue a su maestro de una forma diferente que la multitud. Nosotros no somos de la multitud. ¿O cómo se considera usted? Háblese con usted. ¿Cómo se considera? ¿De la multitud o de los discípulos? ¿Se ha fijado en Cuaresma cómo se llena la iglesia? Por un ejemplo muy claro que podemos tomar. Esa es la multitud. Los que van por tradición. Eso, que vean las iglesias que ni cabe la gente, que hasta en las calles hay línea, no se puede decir cómo ha crecido la iglesia, ¿verdad que no? Porque mire cómo están los viernes aquí, no se llenan. Cuando aquí en las asambleas, cuando en esta clase estuviera lleno, estamos creciendo. No cuando son ocasiones, como Semana Santa, como personas que van solo en bautismo, esas son multitudes. Nosotros
ya no pertenecemos a la multitud. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Ahora que estamos en esta enseñanza, podemos claramente notar la diferencia, o díganme si estoy equivocada, en cuando lo seguíamos como una multitud y ahora que somos sus seguidores, porque ahora le conocemos a él. ¿Han notado la diferencia? Amén. Ustedes, yo, o sea, nosotros seguimos a Jesús porque ya hemos tenido una experiencia con Él. El día de nuestro retiro de vida en el Espíritu, lo comenzamos a conocer. Tuvimos una experiencia nueva, donde, no sé si se recuerdan, pero les digo, ya no hay quien pueda apagar esa mechita que se encendió en nosotros, ¿verdad? No fácilmente nos podemos quedar. Ya no podemos, porque el Señor nos ha escogido. Como les repito, muchos siguen a Jesús por pura tradición. ¿Se recuerdan cómo el día que llamamos el Domingo de Ramos, caminaban mucha gente, multitudes, y decían, gloria a Dios, hosana al Rey, y le tendían alfombras? ¿Y qué pasó una semana después? Lo abandonaron. Lo abandonaron. O sea, esa es la multitud, la que lo abandona en la dificultad, en la cruz. En el dolor. A veces nos quedamos. Todos le cantamos hosana al Rey, que viva el Rey, decían ese día. Pero para el viernes no había nadie, solo uno, y fue forzado a ayudarle a cargar la cruz, ¿se recuerdan? Entonces nosotros vamos a ir trabajando por no quedarnos en ese grupo de la multitud. A veces solo estamos felices con nuestro Señor en los momentos buenos, en los momentos difíciles, en los momentos que no tenemos angustias. Y cuando nos llega la cruz pesada, nos quedamos. No queremos continuar. Pero nosotros tenemos que continuar también en el dolor. ¿Amén? Amén. Ok, iniciamos. Jesús utilizó una pedagogía muy especial con sus discípulos, en orden a que ellos también la aplicaran a su vez. No solo les enseñó, sino que les enseñó a enseñar. Veamos algunos de los elementos del método pedagógico de Jesús. La formación de sus discípulos. Recuerde que la formación de sus discípulos estaba por encima de otras cosas. La parte de la realidad. Jesús siempre partía de la realidad. Observaba cuidadosamente la naturaleza, los acontecimientos más ordinarios de la vida. Un día se sentó con sus discípulos frente al tesoro del templo. En eso llegó una mujer pobre que ofrendó 2 moneditas. Jesús la observó e hizo notar el hecho a los suyos. Finalmente sacó una conclusión para ellos. Dio más que los demás. Jesús no se iba a grandes ejemplos que los discípulos no iban a entender. O sea, estaba ahí con los discípulos, enseñándoles a través de esa viejecita.
Jesús extraía un mensaje de cualquier cosa, de lo más sencillo, fenómenos naturales, el relámpago que aparece inesperadamente en el cielo, le sirve para hablar de su sorpresiva venida, el regreso de Jesús, sin avisarnos. Un relámpago no nos avisa que va a venir, así va a venir el Hijo del Hombre. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Las realidades rurales son sus preferidas para revelar del misterio del reino, el grano de mostaza. Algo tan simple, ¿verdad? Como un granito de mostaza. ¿Cómo les dijo que tenía que ser su fe? Como un grano de mostaza. Ella es muy pequeño, el grano de mostaza. O sea, con lo que usted tenga de fe, con lo mínimo que usted tenga de fe, Él va a trabajar. Solo necesita usted ponerlo a sus pies, a su disposición, ponerse a su disposición. La vid, la higuera, el campo, utilizó situaciones que ellos no podían decir, no comprendí. Utilizaba las formas más sencillas de evangelizar, sin palabras tan extravagantes que ellos no entendieran. Era el hombre más sencillo para enseñar. Las características propias de cada animal le servían como vehículo de su mensaje. Usó el camello, el zorro, la paloma, sencilla, la serpiente, astuta. Y es como nos invita a que seamos nosotros, sencillos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Se habla de más de 20 animales en el Evangelio que él utilizó para enseñar. Acontecimientos, por ejemplo, fue una boda. ¿Qué no podían entender de ahí en una boda? Un banquete, un asalto en despoblado. Evangelizaba con los acontecimientos que ellos mismos iban viviendo cada día. Con eso él evangelizaba a sus discípulos. Jesús partía de lo concreto para llegar a formular algún principio o valor. Su camino siempre iba de lo sensible a lo abstracto. Por eso insistió a sus discípulos: miren lo que oyen. No se trata simplemente de ver, sino de observar los lirios del campo, los pájaros del cielo y hasta ver a los mudos hablar. Jesús fue y es un hombre muy sencillo para enseñar, para que de esa forma todos comprendiéramos sus enseñanzas. Su misión fue precisamente abrir los ojos a la gente para que pudiera descubrir el mensaje inscrito en las realidades temporales. A veces contaba una historia para sacar una conclusión. Les contaba la historia del buen samaritano a los discípulos. ¿Y qué era la conclusión a la que quería llegar? ¿Cuál era la enseñanza que él quería dar con esa historia? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál era la enseñanza que dio a los discípulos a través de la historia del buen samaritano? El samaritano ayudó al que estaba tirado. Nos invita a que nosotros seamos compasivos y misericordiosos y hagamos lo mismo. Los dos deudores.
nos invita a perdonar de corazón. Como igual nos enseña que llegó uno que le debía mucho a aquel hacendado, perdóname porque no puedo pagar. Pero a este que se le había perdonado esa gran deuda, encontró en la salida al que a él le debía y lo perdonó. No lo perdonó. Entonces nos invita a que si nosotros tenemos de Dios la misericordia, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Verdad? Así que vamos a ir y hacer lo mismo que Dios hace con nosotros: perdonar, servir. Las 10 vírgenes, ¿qué estaban haciendo? 5 de ellas velando, y las otras estaban desprevenidas. ¿A qué nos invitan? Estar prevenidos. A que nos mantengamos con aceite siempre. ¿Y cuál sería ese aceite? La oración. A través de la oración, a través de estar siempre al lado de Él. A eso nos invita, porque si no nos va a pasar como las desapercibidas. Llegó el novio y la puerta ya se había cerrado. ¿Por qué? Porque no tomamos una decisión, porque no somos firmes, porque no somos fieles. Entonces Él nos invita a que seamos fieles, que estemos con Él siempre, porque va a venir como ese relámpago, sorpresivamente. No nos va a avisar, es que va a llegar como un ladrón. Entonces vamos a estar prevenidos como las 5 vírgenes. Nos vamos a ir a lo que dice diálogo de preguntas. Preguntas del maestro a los discípulos. Él les preguntaba. Preguntar es una forma de aprendizaje también. Su pedagogía no alimentaba la pasividad de sus discípulos, sino que los hacía pensar. Cuando Él preguntaba, los discípulos pensaban, ponían a trabajar su mente, sacando conclusiones del interior de ellos. No era un aula de clases donde el profesor impusiera sus criterios, sino que los hacía aprender por ellos mismos. Preguntas personales, que ahí ellos le iban a enseñar quiénes realmente eran ellos, cómo estaban ellos, a través de las respuestas. Tampoco impuso dogmas, sino que a través de preguntas buscaba que cada uno llegara a objetivo propuesto. Cuestionaba a sus discípulos para que aprendieran a entrar en sí mismos y encontraran las respuestas. Su metodología partía de un principio antropológico y teológico. Dios no está lejos de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? En Él vivimos, nos movemos y existimos, ya que Él mismo ha hecho su morada en nuestro corazón y está no solo con nosotros, sino que en nosotros. ¿Lo creemos así? Amén. ¿Lo vivimos así? Amén. En Juan 1:38 les dice que buscan. ¿A quién buscamos nosotros esta noche? Dios. Al Maestro, ¿verdad? ¿Quién dicen que soy yo? Les pregunta en Mateo 16:15. ¿Y quién decía a la gente que era Él? Que un profeta. Pero a Él le importaba después de eso, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué le contestaron? ¿Qué le dijo que era? Era el Mesías.
Tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurado Pedro. Tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne, sino ¿quién? El Espíritu. Señor. Y le dijo a la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué lloras? Otra pregunta que hace. ¿Por qué lloras? Y Él nos pregunta a nosotros, ¿por qué lloras? ¿Por qué sufres? No quiere decir que no llores, que no sufras. Aquí estoy, háblame, te escucho. Pero necesitamos nosotros dar ese paso que es querer hablar con Él, tomar esa decisión. ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? No te está regañando, te está llamando, porque con Él las cargas son más livianas, ¿verdad? Amén. Otra pregunta que hacía, ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? El que sirve. Nosotros, como les decía al principio, no somos superiores a ustedes. Al contrario, al estar aquí, nos hace inmerecedores. No merecemos, no lo merecemos. Pero Él nos ha escogido. Así como escogió a sus discípulos, no escogió ninguno perfecto. Y Él nos va renovando y transformando a través de este camino. ¿Sí o no? No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Qué estamos valorando más nosotros en nuestras vidas? ¿Lo exterior? ¿Lo que a veces solo nos aleja de Dios? Pero yo sé que nosotros estamos valorando más lo espiritual, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Porque hemos creído en Él. Porque creemos que Él es la vida. Amén. Amén. ¿Por qué preocuparse de los demás? ¿Por qué piensan mal en sus corazones? O sea, en vez de estarnos preocupando por los demás, preocupémonos de nosotros mismos. Que Él se va a encargar de cada una de las personas. A veces no vivimos nuestra realidad por estar mirando qué está haciendo el otro. Él que conoce todo, sabe todo lo que pensamos y sentimos en nuestro corazón. Y por eso hace la pregunta, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Dejémosle ese trabajo al Señor. Tratemos nosotros de llevar una vida diferente. No nos enfoquemos en la vida de los demás, sino cómo lo estoy haciendo yo. ¿Cómo quiero yo agradar a Dios? Eso que sea nuestra responsabilidad. ¿Estoy yo realmente trabajando por agradar a Dios? Esas son las preguntas que nos hacemos. No veamos, no, esa ni está haciendo como tiene que hacer las cosas, o es hermano. No nos preocupemos por ellos. En el último día, Él va a venir a juzgarnos por lo que nosotros hayamos hecho y dicho, cuánto amamos y cuánto dejamos de amar, y no por lo que hizo los demás.
cosas buenas siendo malos? Sí se puede, ¿no? Somos malos, pero conocemos el mandamiento del Señor, ¿verdad? ¿Por qué dudas? A todos nos pasa, a veces dudamos. ¿Por qué dudamos? Porque nuestra fe vacila, porque nuestra fe es débil. Pero lo tenemos a Él y en Él confiamos. ¿Qué quieres que te haga o qué quieres que haga por ti? Ya le ha dicho al Señor usted lo que quiere que el Señor haga por usted en su vida. Piense qué quiere que Dios haga en su vida. ¿Qué más puedo hacer por ti? Nos dice el Señor esta noche. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde está eso que no te deja avanzar? Esa barrera. ¿Será en la envidia? ¿Será en el resentimiento? ¿Los celos? ¿La vanagloria? ¿Los dioses que nos vamos formando con las cosas del mundo? Ahora el Señor nos dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Se recuerdan que les hablaba no hace mucho tiempo? Que el Señor no siempre estaba sobándole la espalda a los discípulos. ¿Sí se acuerdan? Creo que una plática anterior fue. Cuando Él estaba diciendo que su cuerpo era verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Y todos los que estaban ahí, los de las multitudes, comenzaron a murmurar. ¿Cómo es que nos va a dar a comer su cuerpo y a beber su sangre? Y todos comenzaron a ¿qué? A marcharse. ¿Y quiénes se quedaron? Los discípulos. Los que Y les creyeron. dice, ¿y ustedes también se quieren marchar? No les dijo, no se vayan, quédense conmigo. No, ustedes también se quieren marchar. Pero ellos, ¿por qué se quedaron? Porque al igual que nosotros, hemos conocido que Él es la verdadera vida, el pan bajado del cielo. ¿Qué le dice a la mujer cuando todos la condenaban? Nadie te ha condenado. Llegaron a querer matarla, ¿verdad? Y Él les dice que tiren la primera piedra el que está libre de pecado. ¿Será que hay alguien libre de pecado? ¿Será que nosotros somos merecedores más de la gracia de Dios que otras personas? No, ¿verdad? Todos necesitamos la misericordia de Dios. Nadie te condena. Nadie te condena. Porque el Señor no nos condena. ¿Por qué no me creen? ¿Por qué no le creían? Porque querían ver grandes prodigios en Él. Porque ellos esperaban que naciera de un rey. Porque ellos esperaban que naciera en un palacio. Pero nació en un pesebre donde se le daba de comer a los animales, el que era la comida para el mundo. Nació donde se le daba de comer a los animales. ¿Me amas más que estos?, le dice Pedro. Pedro se entristeció por la tercera vez y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Sé que nosotros estamos iniciando un caminar donde cada día nos enamoramos más de Él y no dejemos, perseveremos para que lleguemos a amarlo como ellos, como los discípulos. Solo con la perseverancia, nuestra constancia, nuestra oración,
Estar siempre preparados y abiertos a su voluntad, a escucharlo, a no desobedecerlo, a amarlo, a servirlo, a no pensar que sabemos todo, a ser humildes. Ahí es cuando vamos a crecer, cuando seamos humildes. ¿Se recuerdan cuando le pregunta a uno de los discípulos, ¿y qué vas a hacer con este? Que era Juan. Y él le dice, ¿Qué te importa? ¿y a ti qué? Si yo lo quiero dejar hasta mi próxima venida. ¿Y se recuerdan? Es asombroso el número de preguntas que Jesús plantea a lo largo de todo el Evangelio. Son más de 200 preguntas. Simplemente en el texto de Marcos 8, 16, 21 encontramos 9 preguntas seguidas. Él no pretendía dar recetas o fórmulas, sino que saliera del corazón del discípulo la respuesta adecuada. Por otro lado, su enseñanza y sobre todo su vida y acciones planteaban interrogantes. Es más, cuando se le preguntaba algo, muchas veces él contestaba con otra interrogante. Vamos a leer Mateo 9, 14, 15, a ver qué nos dice alguien que la busque. ¿La tiene usted? Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? Llegará el tiempo en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Palabra de Dios. Y ese es un ejemplo. Todas esas lecturas que están ahí son de las preguntas que le hacían y él contestaba con otra pregunta, con otra interrogante. Ahora vamos a ver cuáles son las preguntas que los discípulos hacen a su maestro. El discípulo recurre al maestro porque quiere conocer la verdad. Sin embargo, en el caso de Jesús, él no solo tiene la verdad, sino que él mismo es la verdad. ¿Alguien que lea Juan 14, 6? Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra de Dios. Te alabamos. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Y cuántas veces le dice él que tienen que perdonar? ¿7? 70 veces. 70 veces tenemos que perdonar. Siempre que se ofrezca tenemos que perdonar sin límites, porque el Señor no nos pone límites a nosotros. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? No. Nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿cuál será nuestra recompensa? Mateo 19, 27. Vamos a oír cuál es nuestra recompensa.
Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Jesús contestó: a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán últimos, y otros que ahora son últimos serán primeros. Palabra de Dios. Te alabamos. Alabamos, Señor. Dice que tendremos 100 veces más y la vida eterna. ¿Se recuerdan cuando hace unos minutos atrás les decía que le dice a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Y le dice Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Y le preguntan en Hechos 1:6: ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? ¿Alguien lo tiene? Hechos 1:6. Los que estaban presentes le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Le respondió: no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tiene autoridad para decidir, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué tenemos que hacer? No nos corresponde saber a nosotros, pero tenemos que estar esperando ese momento. ¿Cómo vamos a estar esperando? ¿Allá afuera, como las multitudes, o aquí? Sí. Maestro, ¿dónde vives? Juan 1:38. Allá en el mundo. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Les contestaron: Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde te quedas? Palabra. ¿Y qué les contestó él? Siga un poco más. Jesús les dijo: vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Aquel día eran como las 4 de la tarde. Palabra de Dios. Te alabamos. Entonces, ¿qué les dijo? En una plática anterior les decía: vengan, todos estamos llamados, ¿verdad? Nosotros hemos sido llamados y estamos aquí. Vengan y lo verán. ¿Cómo lo verán? Se quedaron con él, dice la palabra de Dios. ¿Estamos dispuestos a quedarnos con Jesús? Amén. Cuando estamos alegres y cuando estamos tristes. Amén. Vengan y lo verán. Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? Él es la verdad. Jesús es la verdad. El sumo sacerdote le dice: ¿eres tu rey? ¿Y qué dice? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y los escribas le dicen: ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Ustedes saben el primer mandamiento?
enemigos le dijeron, se debe pagar tributo al César porque en algo lo querían cachar, ¿verdad? Y él dice, den al César lo que es el César y a Dios lo que es el Dios. Así como nosotros tenemos que pagar taxes, ¿verdad? Así ellos también tenían que dar al gobernador de ese tiempo lo que le correspondía al gobernador. Vamos a escuchar frases claves. Cuando el maestro impartía una enseñanza a sus discípulos, la sintetizaba en una frase corta para que ésta se quedara grabada en la mente de sus oyentes y sirviera como criterio de vida. De esta forma, ellos jamás olvidaban este punto modular y a través de esas frases se podía reconstruir la esencia de toda la instrucción. He aquí algunas de ellas. El sábado se hizo para el hombre, ¿lo puede completar? Y no el hombre para el sábado, No viene a buscar a los justos, sino a los pecadores. o sea, a nosotros. A nosotros. Muchos nos critican porque dicen que en las iglesias hay mucha gente hipócrita. Pero es que nosotros no somos perfectos. Estamos buscando en Él la perfección. Y Él nos va transformando, nos va haciendo nuevos. Así de que dicen algunas personas, cuando te digan que hay muchos hipócritas y por eso no van, diles que todavía hay bancas. Hay cupo. No, a mí me dijo un día de estos una señora de eso, que ella no iba a la iglesia porque había mucha gente hipócrita. Entonces yo le contesté que si le podía hacer una pregunta y le dije, oiga, ¿y en su casa no hay gente hipócrita? ¿En su trabajo no hay gente hipócrita? ¿O aquí donde estamos vendiendo no hay gente? ¿Cómo no? Y siguen ahí. Y seguimos ahí, pues. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Estamos practicándolo. El Señor nos ha amado no porque somos buenos, como yo los he amado. Él nos ha amado en unas circunstancias diferentes de nuestras vidas y no todas han sido buenas, ¿verdad? Así de que vamos a amar a los otros como son, a aceptarlos, a pedirle al Señor que nos dé la capacidad de aceptar a los que no nos caen también. La tolerancia, porque no podemos decir, oh, yo amo a toda la gente me cae bien, no es cierto. No es cierto. No es cierto, es una gran mentira. Es un pecado más que nos echamos encima. No es cierto. Entonces, a Dios le pidamos la capacidad de amar a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, a los que nos maltratan, a los que nos maldicen, los vamos a bendecir. Todo es posible para el que cree. Nosotros humanamente hay cosas que las vamos a ver como, no, esto ya no tiene solución. Esto se acabó. Pero cuando comenzamos a confiar en Él, que Él es el hacedor de las cosas, el que puede transformar a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros hermanos, amigos. Entonces, cuando ponemos esa fe del tamaño del grano de mostaza a su disposición, aquí estoy, Señor, con lo poco que soy y tengo, con eso me pongo ante ti, con eso me entrego a ti. Y Él, con esa pequeñez de nosotros, va a comenzar a obrar. Solamente basta que nos iniciemos, que demos el primer paso y venir y decirle, aquí estoy, Señor, haz de mí como quieras, haz de mí como quieras. Quiero ser dócil a tu llamado, quiero ser dócil a tu servicio, quiero ser tolerante para las personas que no
estigmatizan. Quiero ser amable con los que me hablan mal. Solamente con el amor de Dios en nosotros es que podemos actuar así. Pero por nuestras fuerzas no va a ser posible. Pero para Él todo es posible. Él hace esas cosas imposibles posibles. Nos puede transformar ese corazón duro en un corazón suave que sepa amar a los demás con todas sus cualidades y defectos. Las bienaventuranzas constituyen el concentrado de la predicación de Jesús a lo largo de 3 años de ministerio, que los escritores sagrados fueron capaces de consignar por escrito muchos años después, porque conservaban las cápsulas esenciales. El Padre Nuestro, más que una fórmula para ser repetida, es el arcoíris de las actitudes de la oración de Jesús y por lo tanto también de sus discípulos, que el autor sagrado fue tejiendo con frases claves que Jesús constantemente repetía. Por otro lado, todas las frases que son introducidas en verdad les digo, o yo les aseguro, son muy importantes y deben considerarse como conclusiones que sintetizan aspectos esenciales para la predicación de Jesús. Una forma que enseñaba era repitiendo. Jesús no fue una enciclopedia con todos los temas, más bien enseñó las mismas cosas muchas veces, utilizó la técnica de repetir lo esencial una y otra vez para que se quedara perfectamente grabado en la mente de sus discípulos. ¿Cómo es que vamos a aprender? Repitiendo. Repetimos, porque oramos repetidamente. Oramos en la mañana, oramos en la noche, repetimos. Solo vamos creciendo más, ¿verdad? Esto era con el fin de que los suyos nunca lo olvidaran, lo tomaran como programa de vida y luego lo reprodujeran ellos mismos como Jesús se lo había enseñado. Nosotros somos la reproducción de Jesús. Ahora y mañana y siempre ese es el propósito de Jesús, que lo reproduzcamos. El ejemplo más típico es el relato del juicio final. Donde reitera la lista de las 6 obras de misericordia. Y vamos a estar leyendo Mateo 25 desde el 34. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque, mira, tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos. Cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte. El rey responderá. ¿Recuerdan de las palabras que nos dice anteriormente que usaba? Y Jesús les responde: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí.
Dirá después a los que están a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado? ¿Y no te ayudamos? El rey les responderá, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí, y estos irán a un suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna. Palabra de Dios. Alabamos. O sea, ¿a qué nos invita este evangelio esta noche? Ayudar al prójimo. A practicar las obras de misericordia, a dar al hambriento de comer, a dar al sediento de beber, a dar hospedaje al que no tiene una vivienda, o a conseguirle, a rebuscarlo, porque no se quede aguantando frío en este ambiente. Alguien tiene sed, no podemos negarle un vaso de agua. Pero también hay mucho hambriento, hay mucho sediento de la palabra de Dios. Y también a eso estamos invitados, a llevar el evangelio, a anunciar la buena noticia que nosotros hemos recibido a los demás. No quedárnosla, porque entonces somos egoístas igual que cuando nos damos un plato de comida, ¿verdad? Somos egoístas porque no estamos compartiendo lo que nosotros hemos recibido. Citando y superando el Antiguo Testamento, Jesús citaba textos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Vamos a yo creo que nos vamos a quedar ahí para dejarles un punto clave al que va a seguir la próxima clase, y vamos a meditar un poco en la enseñanza de esta noche. ¿Qué es lo que queda en su corazón como discípulo después de esta clase? ¿Alguien? Quiero oír. Creo que primero aprender y a edificarnos para poder enseñar a los demás. Y nos enseñaba también que tenemos que amar, ¿no? Perdonar. Hacer tolerantes a las personas que no nos caen bien. ¿Y cuáles son las obras de misericordia que nos mencionaba la palabra de Dios esta noche? Ayudar al prójimo, darle de comer, de beber, a roparlo. Visitar al enfermo. Ir a las cárceles, a visitar a las cárceles. Estamos dispuestos a hacer por lo menos no una, sino tratar de hacer lo más que podamos de obras de misericordia, porque no es nada complicado lo que nos está pidiendo. No vaya a ser que en ese último día le digamos, ¿y cuándo tuviste hambre y yo no te di de comer? ¿Cuándo estuviste enfermo y que no te haya ido a visitar? Yo no me enteré. Volvemos al buen samaritano también. Vea. Nos da la muestra del buen samaritano. Pasaron varios y pasaban rodeándolo. Y no uno que no era ni de Samaria.
que consideremos la misericordia tan grande que Dios ha tenido al perdonarnos y con ese pensamiento de que inmerecedores somos de su amor y de su perdón, pero Él se dio a nosotros en totalidad, nosotros también vamos a perdonar a los demás. Amén. Vamos a ser tolerantes con los demás. En nuestra casa, primero, con nuestros hijos. No les tenemos paciencia. A la pareja. Así de que vamos a iniciar en nuestra casa, amando y sirviendo, porque estamos aquí aprendiendo a servir como el maestro sirvió, ¿verdad? Los discípulos aprendieron del servicio de Jesús mirando cómo Jesús servía a los demás. Y esa era una gran enseñanza para los discípulos. Vivían con Él. ¿Dónde vives? Vengan. Vengan. Y es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Hemos venido a Él para llenarnos de Él, para conocerlo. Y así, conociéndolo, podemos servir a los demás como Jesús lo hacía, ¿verdad? Pero si no lo conocemos, ¿cómo vamos a dar lo que no tenemos? Nos llenamos de su gracia, de su presencia, con sus enseñanzas le conocemos y vamos a los demás a entregarnos, a donarnos, a servir, a amar, a aceptar y a respetar a los demás. A no andar importándonos mucho del que está allá e importarnos de nosotros mismos. Importar qué estoy haciendo yo para merecer ese reino, ¿verdad? No es qué está haciendo el hermano, qué está haciendo la hermana. Nos vamos a importar de nosotros. ¿Qué le quieres tú dar al Señor? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos abiertos a cumplir ese mandamiento que nos decía? Amar a Dios con todo nuestro corazón. Y el segundo dice, es casi parecido al primero. Y a tu prójimo como a ti mismo. Así como nos amamos, así como queremos que nos amen, así es como vamos a amar. No es yo amo al que me ama, yo le doy al que me da. Es ¿cómo quieres tú que te ame el Señor? Es así como tú vas a amar a los demás. Amén. Amén. Vamos a hacer una breve oración.